Si nosotros no sabemos ministrarnos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a ayudar a los demás? No podemos dar algo que no tenemos. Por esa razón estamos terminando el curso de consejería bíblica, viendo la forma en que nosotros mismos tenemos que predicarnos y hablarnos. Y es algo que ustedes van a ver a través de la Biblia. En el Salmo 121, el salmista dice: alzaré los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y ahí tenemos a él ministrándose, hablándose a sí mismo. También tenemos otro salmo: bendice alma mía Jehová y bendiga mi ser todo su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Ahí tenemos al salmista ministrándose, animándose, y es lo que debemos de hacer nosotros en cada área de nuestra vida. Lo predicó de una manera majestuosa, por la gracia del Señor, el pastor Ives. En cada área de la vida nosotros debemos glorificar a nuestro Dios. Y existe una área en la cual probablemente les van a pedir a ustedes consejería y dirección. Esta área es muy delicada y es el área de la administración económica. ¿Qué hacer cuando llegan los recursos económicos a mis manos? ¿Cómo manejarlos? Desafortunadamente, estudiando las estadísticas, uno de los porcentajes más altos de divorcio es a causa del adulterio, de la infidelidad, y después vienen problemas financieros. Este es un área seria y también espiritual. David Tripp dice: tu mundo financiero será determinado por tu lealtad a la obra de uno de dos reinos: el reino de Dios o el reino de ti mismo. Cuando llegan los recursos económicos, ¿tú vas a usarlos para la gloria de Dios o vas a buscar tu propia gloria? Y vamos a comenzar viendo que el dinero es importante. El dinero es importante. Y no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Te vas a sorprender que la Biblia tiene unos 2350 versículos que hace referencia directa o indirectamente al dinero o a las posesiones materiales. Hermanos, 2350 versículos. También de las 38 parábolas de nuestro Señor Jesucristo, 17 tienen que ver con las posesiones materiales y el manejo financiero. 17 de las 38. Jesús habló del dinero más de lo que habló sobre el cielo o sobre el infierno. Interesante, ¿verdad? Se estima que el 10% de los versículos del Nuevo Testamento hacen referencia a este tema de los tesoros terrenales. La abrumadora presencia de este tema en la Biblia parece comunicarnos que el dinero es importante. Es importante, créelo o no, el dinero es importante. El dinero, como decía Paul David Tripp, ¿va a ser para ti una bendición o va a ser una maldición? ¿Será una herramienta en las manos de Dios para su gloria o será la puerta que te va a llevar a tu destrucción? Una de dos, una de dos. El dinero es importante porque, ¿sabes?, va a reflejar quién realmente eres tú. Ve conmigo a Lucas capítulo 19. Vamos a ver la historia de este hombre llamado Zaqueo. Él era, y resalto eso, era un recolector de impuestos ambicioso, corrupto, que robaba, pero cuando él se convierte al Señor, tiene un encuentro personal con el Señor Jesucristo, miren lo que sucede. Lucas 19, versículos 8 y 9. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo 4 veces. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Te fijas?
Ahora le dio un uso diferente al dinero de lo que se lo estaba dando antes. Devolvió lo robado y aún 4 veces. Este es otro corazón. El dinero ya no tenía atado su corazón, sino su corazón estaba atado al Señor. Otro ejemplo, Mateo 19:16. Mateo 19:16. El dinero refleja quién realmente eres tú. Es uno de los termómetros que Dios ha puesto en nosotros. Por eso habla tanto de este tema. El joven rico se le acerca al Señor Jesús creyendo que Él había hecho todo para ganarse la vida eterna. Pero miren lo que dice Mateo 19:16. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Jesús le responde que debe de obedecer todos los mandamientos. Ustedes saben la historia. Y él dice esta respuesta, versículo 20. ¿Sabe, Señor? Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Miren la respuesta del Señor Jesucristo. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y sígueme. Sígueme. Versículo 22, el joven vendió todo y fue a los pies del Señor Jesucristo. Eso dice tu Biblia, y si dice eso, es apócrifa, no es buena. Versículo 22. Oyendo el joven estas palabras se fue. ¿Cómo se fue? Triste, porque tenía muchas posesiones. Aquí vemos un caso diferente al de Zaqueo, porque el dueño de su corazón era el dinero. Ahí estaba su corazón. Jesús no pide que todo creyente dé sus posesiones a los pobres. El Señor no lo van a ver ustedes, sino que seguirlo a Él implica darle el primer lugar aún por encima de los bienes económicos. El Señor debe de tener el primer lugar, y es lo que le está enseñando a este joven. Este joven rico no quiso darle el primer lugar al Señor en su vida económica. No quería. Miren, un pasaje interesante, Lucas 3:11. Alguien me dijo: pastor, usted siempre dice un pasaje interesante. Pues todos tan interesantes, ¿qué culpa tengo yo? ¿Verdad? Miren la predicación de Juan el Bautista. Él fue el precursor del Señor Jesucristo y predicaba muy fuerte. Les decía: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Ese sí es predicador duro, ¿verdad? Su predicación se centró en exhortar a la gente en hacer frutos dignos de arrepentimiento. Alguien le pregunta en este contexto: ¿qué debería de hacer? Y miren la respuesta de él, es interesante. Y respondió Juan el Bautista y les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijas más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. ¿Qué eran esos frutos dignos de arrepentimiento? ¿Se fijaron? Es interesante, quizás te sorprenda que esos frutos dignos de arrepentimiento tenían que ver con la forma que ellos manejaban sus posesiones, su economía. Como en el caso anterior, como en los casos anteriores, el manejo del dinero expresa realmente quién eres tú, expresa qué hay en tu corazón. Por lo tanto, el manejo del dinero tiene implicaciones espirituales. En verdad que las tiene, porque el Señor habló mucho de su uso y puede ser una ventana de bendición o puede ser un precipicio de maldición. Ese es el dinero. ¿Qué debo de hacer cuando estoy administrándome?
Debo de poner atención cómo lo quiero manejar, porque eso me está diciendo quién realmente soy yo. Cuando lo tengo, ese impulso me está diciendo, Juan, ese eres tú. Eres un ambicioso, Juan. Tú tienes tu corazón ahí, o me puedes decir otras cosas. Escucha tu corazón cuando estás administrando tus bienes materiales. Y tengo una pregunta de aplicación para ustedes. ¿Están listos? No, hombre, es el final del año y todavía así, sin ganas. Aquí uno dando su mejor speech y ustedes ahí durmiéndose. Pregunta para ti. ¿El uso que le das al dinero te ha acercado más a Dios o te ha alejado de Él? Cuando tú administras tu dinero, ¿eso te está ayudando a acercarte más a Dios o te está alejando más de Él? Como vimos, el dinero es importante, muy importante. Es más, déjenme decirles que el dinero es, y hasta lo voy a poner con rojo, si me deja la pluma. El dinero es peligroso, muy, muy peligroso. El dinero debe de manejarse con mucho cuidado, con mucha precaución, porque tiene el potencial de contaminar a las personas. Tenemos dichos en español como el que no tiene y llega a tener. Pero el Salmo 23 no te sabes, ¿verdad? Ese sí se lo saben bien. Los caché. De verdad, el que nunca tiene y llega a tener, loco se quiere volver. Las personas débiles espiritualmente con dinero son de una forma y sin dinero son otras. Son otras. El dinero es como esos químicos radioactivos. Tienen un buen uso, se pueden aprovechar siempre y cuando se manejen bien y con mucha precaución. Pero si se manejan mal, son muy peligrosos porque incrementa la avaricia y también te va a alejar de Dios. De hecho, cada hombre debe de luchar contra la avaricia. Todos tenemos un nivel de avaricia dentro del corazón. Y el Señor nos da la orden, no es una opción de que debemos de luchar contra eso. Ve conmigo por favor a Colosenses 3:5. Colosenses 3:5. ¿Ya lo tienes? El dinero es peligroso. Mira cómo empieza este pasaje. Haced morir. Imagínate, hermano, que tú de repente entras a un cuarto y escuchas a alguien que dice, debes hacerlo morir o debes matarlo. ¿Qué se te viene a la mente? Esto es algo delicado, esto es algo serio. ¿De qué están hablando aquí? Mira lo que dice Pablo, haced morir. Este es un verbo imperativo, es una orden de parte de Dios. Pablo indica que lo que va a mencionar enseguida no muere solo, tú lo tienes que acabar, tú lo tienes que hacer morir. Haced morir lo terrenal que hay en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Avaricia. Cada uno de nosotros tenemos un nivel de avaricia y esta avaricia es idolatría. Es interesante que la avaricia está junto a la fornicación y es contada como idolatría. Ahora, la palabra avaricia en griego es pleonexia. ¿Habían escuchado esa palabra? Bueno, pues ya la escucharon. Pleonexia. Nada que ver con anorexia. Viene de pleon, que significa más, y también de exo, que significa tener. Ese es el significado de avaricia. Avaricia es el deseo de tener más. Y eso está en cada uno de nosotros. Y a lo mejor tú puedes pensar, ¿es pecado entonces ser rico?
Y la respuesta es, no, no es pecado ser rico. De ninguna manera. Tenemos muchas personas que tenían muchos recursos económicos en la Biblia. David, Salomón, Abraham, en fin, muchos. Pero no a todos Dios ha designado para darles riqueza. Dios decide a quién darle esa riqueza. Pero el problema es que algunos no están listos para ser ricos. Dios no los ha escogido para ser ricos, pero ellos se aferran a tener riqueza. El dinero no es malo, sino el lugar que nosotros le damos al dinero y a las posesiones. Ve conmigo, por favor, a 1 de Timoteo 6:10. 1 de Timoteo 6:10. Yo conozco una persona que le digo a mi esposa, esta persona es como el rey Midas, todo lo que toca lo hace oro. Cada negocio que pone, wow. Mira lo que dice 1 Timoteo 6:10, porque raíz de ¿cuántos males? Todos. De aquí se desprenden muchos problemas en la vida de las personas. ¿Cuál es la raíz de la cual brotan frutos que causan tanto dolor en las personas, en las familias, en los jóvenes? El amor al dinero. Y nota que el problema no es el dinero. Y si tú crees que el problema es el dinero, tráemelo aquí y resolvemos ese problema. No, el problema no es el dinero. El problema es el amor que se le tiene al dinero, el lugar que se le da, la afección. Mira lo que dice el resto del versículo, el cual codiciando algunos, la palabra codiciar indica hacer un esfuerzo grande, extenderse para alcanzar algo, el cual codiciando algunos, los codiciosos se esfuerzan mucho para tener más y más y más y más. ¿Y cuál es el resultado de ese esfuerzo? Se extraviaron de la fe. Se extraviaron de la fe. La palabra extraviar da la idea de que alguien sin darse cuenta se perdió. Como aquel niño que va con los papás y de repente ve en la calle algo o a alguien y le llama la atención y sin darse cuenta se aleja de sus papás, de donde está la protección, donde está la provisión, donde está el cuidado, por irse tras otra cosa. Esa es la idea de extraerse. Por distraerse se pierden y ya no saben cómo regresar al camino correcto. El amor del dinero distrae a las personas y las aleja del camino de la fe. ¿Y cuál es el resultado de esa distracción, de alejarse de Dios? Fueron traspasados de ¿cuántos dolores? Muchos. Esto me enseña que una gran variedad de dolores viene a aquella persona que es codiciosa y ambiciosa. Quien cambia el amor de Dios por el del dinero, termina haciéndose daño a sí mismo. A sí mismo se está haciendo daño. Dice el teólogo J.C. Ryle, el dinero en realidad es una de las posesiones menos satisfactorias. Indudablemente quita algunas ansiedades, pero introduce tantas como quita. Hay aflicción en su búsqueda, hay ansiedad en su conservación, hay tentaciones en su utilización, hay culpa en su abuso, hay dolor en su pérdida. 2/3 partes de todas las luchas, peleas y pleitos en el mundo surgen de una sola cosa, que es el dinero. El dinero. ¿Cómo saber si yo amo al dinero? Déselo ahorita mismo a su pastor y aquí nos vamos a dar cuenta. No se crean. Estoy vacilando, Estoy vacilando. Tú mismo te tienes que evaluar.
Tú mismo ponte a prueba. La Biblia hay pasajes donde nos anima y exhorta a ponernos a nosotros mismos a prueba. Dice Juan, examinaos a vosotros mismos si andáis en la fe. Tú pruébate a ti mismo y te voy a dar unas preguntas para que te examines. Por ahí escríbelas porque creo que no vienen en las hojas. ¿Estás dispuesto a pecar para ganar más? Esa sería la pregunta número 1. ¿Estás dispuesto a pecar para ganar más? Quien peca para obtener más está sirviendo a dos amos. El creyente que peca para ganar más está sirviendo a dos amos. Mira lo que dice la Biblia en Mateo 6:24. Mateo 6:24. El Señor nos dice, ¿sabes, Juan? Ninguno puede servir a Dios, a dos señores, porque tú vas a aborrecer a uno y vas a terminar amando al otro, o vas a estimar a uno y vas a menospreciar a otro. No podéis servir a Dios y al Dios de las riquezas, dice en el lenguaje original. Mamón es el Dios de las riquezas, no los puedes servir. ¿Estás dispuesto a pecar para ganar más? Esa es la primera pregunta para ver si amas el dinero. Siguiente pregunta, ¿estás contento con lo que tienes ahora? ¿Estás gozoso? ¿Puedes dormir tranquilamente con lo que tienes ahora? Muchos no disfrutan lo que tienen en este momento por querer más y más y más, como aquel niño que ya tiene un carrito y porque quiere el otro, no juega con el que ya tiene y hace berrinche porque también quiere el otro. Mira lo que dice Hebreos 13:5. Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos, gozosos, alegres con lo que tienes ahora, disfrútalo. Porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Disfruta lo que tienes, mucho o poco ante tus ojos, aunque la realidad es que cada uno de nosotros somos más ricos que la gran mayoría de personas en el mundo. Esa es la realidad. Debemos de disfrutar lo que tenemos. Siguiente pregunta. ¿Cómo manejas los extremos económicos cuando tienes más y cuando tienes menos? ¿Cómo manejas los extremos económicos? ¿Cuál es tu reacción cuando tienes de más y cuando te falta? Mira lo que dice Proverbios. Proverbios 30, versículo del 7 al 9. Hay dos pruebas maestras en la vida. Una es la abundancia y otra es la escasez. Esas son las dos pruebas maestras de la vida. Mira lo que dice el proverbista, Proverbios 30, 7 al 9. Dos cosas te he demandado, no me las niegues antes de que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Ahí están los dos extremos. Señor, no me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Aquí tenemos un corazón equilibrado horizontalmente, tomando a Dios de la mano verticalmente. No me des pobreza, no me des riqueza, manténme del pan diario. En otras palabras, Señor, ni yo me conozco, tú me conoces, dame lo que yo pueda manejar, no lo que yo crea manejar, dame lo que tú realmente sabes que yo puedo manejar, porque mi corazón va a querer más y más y más. Filipenses 4:12, mire lo que dice Filipenses 4:12.
Filipenses 4:12, Pablo dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Pablo no nació conociendo el contentamiento, él lo aprendió, lo desarrolló. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y después dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí tenemos a alguien que aprendió a estar gozoso con mucho y con poco. Siguiente pregunta, ¿estás listo? ¿Cómo saber si soy ambicioso? ¿Te cuesta dar y ser generoso? ¿Te cuesta dar y ser generoso? ¿Qué tal si lo ponemos a prueba ahorita mismo? Saben que mi cumpleaños es mañana, ¿verdad? No es cierto, no es cierto. Si tienes problemas abriendo tus manos para dar, tú no tienes el dinero. El dinero te tiene a ti. Si te cuesta trabajo abrir tus manos para dar, tú no tienes el dinero te tiene a ti. ¿Qué debo de hacer cuando estoy administrándome? Cuando llegan estos recursos, debo evaluar mis intenciones, porque el dinero tiene el poder de alejarme de Dios. Debo de evaluarme. ¿Cuál es mi nivel de ambición? Evalúate. Escúchate a ti mismo, aprende a escucharte. Aprende a conocerte. Hay algo que debemos de entender nosotros y se nos olvida frecuentemente. Y es que la realidad es que somos mayordomos. Nosotros, cada uno de nosotros somos mayordomos, no somos dueños. Y ese es el problema, nos creemos dueños. Cada creyente debe de recordar que cualquier cosa que le venga a la mano es por la gracia de Dios, la provisión de Dios, la misericordia de Dios. Dios es el que te ha dado la vida, las habilidades, ha abierto las puertas, ha ayudado a que encuentres gracia delante de las personas. Dios es quien está poniendo los medios para que tú obtengas ese beneficio económico. También debemos recordar que todo le pertenece a Él. Vivimos como si fuéramos dueños de todo. La realidad es que no somos dueños de nada. Ve conmigo a Salmo 24:1. Salmo 24:1. Somos administradores. No somos dueños de nada. Dice el salmista, tuya es la tierra y su plenitud, Juan. ¿Así dice? No. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo le pertenece al Señor. Salmo 50:12. Mira lo que nos dice. Ahora cobra más sentido el sermón extraordinario que predicó el pastor esta mañana. ¿Te das cuenta? Lo mejor es glorificar al Señor y disfrutar esa relación. Tengamos poco o mucho, lo vamos a disfrutar al máximo, al máximo. Dice Salmo 50:12, el Señor habla y dice, si yo tuviera hambre, Juan, no te lo diría a ti. Porque mío es el mundo y su plenitud. No le podemos dar nada a Dios porque todo le pertenece a Él. Y hay muchísimos versículos más. Ageo 2:8, Deuteronomio 10:14, Job 4:11, en fin, muchos versículos. Debemos de ser buenos administradores de lo que Dios decide poner en nuestras manos. Sea mucho, sea poco ante nuestra vista, debemos de ser buenos administradores porque no somos dueños de nada. Bíblicamente hablando, somos solo mayordomos. Somos mayordomos. Un mayordomo es alguien que administra los bienes de alguien más, no le pertenecen.
Un mayordomo tiene una responsabilidad delegada, no es el dueño. Y eso es lo que somos tú y yo y se nos olvida. Manejamos nuestra economía como si todo fuera nuestro. La realidad es que es del Señor y Él cuando quiere lo da y lo quita. Hay 3 tipos de administradores en esta vida. Alguien los clasificó de esta manera. 3 tipos de administradores. Tenemos aquellos que son derrochadores. Tenemos a los que son acumuladores. Y tenemos a los que son fieles. De hecho, ¿saben qué? En la parte de atrás, ustedes van a ver que ahí les puse los diagramas que usé como referencia para que se les haga más fácil. Pero lo que está tratando de decirnos el hermano es que hay 2 extremos y uno es el derrochador, el otro extremo es el acumulador y en medio el equilibrado está el fiel. El derrochador es conocido como necio. Esta persona ahorra menos de lo necesario, casi ni ahorra. Esta persona se la pasa derrochando, gasta con mucha facilidad. Es el tipo de persona que después de gastar todo le quedan unas moneditas y dice, ¿para qué me alcanza con esto? No piensa en el futuro, por lo tanto esta persona no ahorra, no piensa en el futuro, no ahorra. Mientras más gana, más quiere gastar. Mira lo que dice Proverbios 21:17. ¿Cómo lo describe? Proverbios 21:17. Aquí nos dice cómo es esta persona, la describe. Proverbios 21:17 dice: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. Es decir, no hay necesidad. Aquí tenemos un buen mayordomo, pero ahí está el otro lado de la moneda. Mas el hombre insensato todo lo disipa, todo lo gasta, todo lo derrocha. Aquí tenemos a un necio que es catalogado como alguien que no piensa. La Biblia llama a este tipo de personas torpes. ¿No es el pasaje? Uy, yo estaba bien emocionado aquí dándoselo así. Proverbios, ¿qué les dije? Proverbios 21. ¿Y de dónde saqué yo ese? Es Proverbios 21:20. 21:20. Pues aquí lo tengo. 21:20. Lo que pasa es que a veces leo el contexto, lo copio y ya después voy quitando. Ahora sí, vayan bien, Proverbios 21:20, no se equivoquen. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. Aquel que sabe administrarse bien, dice que no va a haber necesidad. Mas el hombre insensato todo lo disipa, todo lo gasta. La Biblia llama a este tipo de personas torpes. Es un sinónimo de necio. Del otro extremo tenemos aquel que es conocido como el acumulador. Se le conoce como un idólatra. Como estudiamos, adora el dinero y esta persona es bien ahorrativo. Ahorra más de lo necesario. Ve conmigo por favor a 1 Timoteo 6:9. Y en esta ocasión no te equivoques, por favor. 1 Timoteo 6:9. Y aquí lo describe a esta persona. 1 Timoteo 6:9 nos dice lo siguiente: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y
lazo, caen en una trampa y muchas codicias necias, codicias sin propósito y dañosas, es decir, traen dolor en lugar de beneficio. ¿Y qué hacen estas trampas? Hunden, lo sumergen cada vez más y más y más y más, de tal forma que cada vez es más difícil salir, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, terminan siendo nada. Este tipo de personas cree que la vida está en los bienes que posee y pone en ellos su confianza y se convierte en su ídolo. Esos son los dos extremos, pero en medio tenemos aquel cristiano fiel. Esta persona es ahorrador. Ahorra lo necesario. Aquí lo tenemos a él, no se afana, tampoco derrocha, no tiene su corazón en el dinero. Él posee el dinero, no el dinero lo posee a él. Ve conmigo por favor a Proverbios 6:6 al 8. Proverbios 6:6 al 8. Que gracias, hermana Fanny, por acá le dicen. ¿Puso las hojas de la clase? Oh, gracias. Proverbios 6 al 8. Este tipo de personas previene, pero no pone su confianza en esos bienes, sino en Dios. Y aquí nos da una ilustración del proverbista, cómo el Señor obra en su creación. Ve a la hormiga, oh perezoso, y mira sus caminos y sé sabio. Dios usa a la hormiga como un ejemplo de un buen administrador, alguien que ahorra, trabaja, se administra bien. Versículo 7, la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor. Mira lo que nos está diciendo. Nadie necesita decirle a esta persona, a esta hormiga qué hacer. ¿Alguna vez has escuchado a alguien que dice, hey, cerebro de hormiga? Pues para que veas que las hormigas piensan más que muchos que tienen un cerebrote así. Estas hormigas trabajan, se administran bien, preparan en el verano su comida y obviamente cuando llega el invierno están tranquilas y recogen en el tiempo de la siega su mantenimiento y en el invierno obviamente están tranquilas. La hormiga está lista cuando llegue esa necesidad, cuando ya no se pueda trabajar, cuando afuera esté tan frío que no se puede recolectar nada, la hormiga está lista. Este es el tipo de personas que sabe muy bien que va a llegar su invierno. Sabe muy bien que va a llegar su invierno. Tú y yo sabemos que inviernos van a llegar a nuestra vida. Lo sabemos. No necesitan decírnoslos como en el caso de la hormiga. Una enfermedad, la descompostura de un carro, un gasto imprevisto, un pago que hacer. Pero esta persona está lista porque ha ahorrado lo suficiente y no es negligente. ¿Alcanzan a ver, hermanos, el equilibrio? Ahorrar no es pecado, es prevenir, pero no ponemos nuestra confianza en eso, sino en Dios. Ahorramos lo suficiente, no somos avariciosos. Aquí vemos a alguien que se ha administrado correctamente lo que Dios le ha dado y ha sido un buen mayordomo. Muchas dificultades económicas se deben a cosas que están fuera de nuestro control, pero la mayoría de los desórdenes financieros son producidos por una vida desordenada, una falta de capacitación, una ambición. La mayoría de los problemas es por un mal manejo de los bienes. Gastamos más de lo que realmente recibimos y no sabemos ahorrar lo suficiente. Y los que se están haciendo ricos son los dueños de las tarjetas de crédito. Ellos están felices.
Pero desafortunadamente muchos cristianos han caído en ese problema. En la parte de atrás de tu hoja te puse el diagrama de la tormenta perfecta. Gastas más de lo que recibes. Lo hubiera copiado aquí, ¿verdad? No tenemos tiempo. Les quise dar en 60 minutos todo un curso de administración o economía bíblica. ¿Qué debo de hacer cuando estoy administrándome? Debo de buscar con la ayuda del Señor ser un administrador responsable que sabe prevenir. Que no me voy ni a un extremo ni a otro. Tengo esto y debo yo de administrar esto correctamente. Y también debo de saber que mi invierno va a llegar. Debo de saber prevenir. Ahora tú dices, bueno, tengo ya esta cantidad que el Señor me ha bendecido. Déjame decirte que la Biblia enseña que tú tienes deberes financieros. Deberes financieros. El economista, empresario, ex empresario, porque se retiró de ser empresario para dedicarse al ministerio de tiempo completo, y autor bíblico Héctor Salcedo propone los siguientes deberes que tiene el creyente según la Biblia. Por cierto, este es el libro base que usé para el estudio de esta mañana. Él propone 5 deberes, 1, 2, 3, 4, 5 deberes que tiene el creyente según la Biblia. Número 1, el creyente tiene un deber. ¿Quién dijo Dios? Besito al cerebrito, ¿sí? Tiene deber con Dios y su obra. Cuando tenemos nosotros nuestros recursos económicos, y yo sé casi no hablamos en esta iglesia de esto, pero tenemos una responsabilidad ante Dios. Dios tiene propósitos y planes en la tierra, los cuales son realizados por medio de la iglesia local, la cual necesita recursos para hacer la obra a la cual fuimos nosotros llamados. A lo largo de la historia bíblica, Dios ha hecho a su pueblo responsable de sostener su obra. En el Antiguo Testamento, en la ley mosaica, el pueblo aportaba por lo menos, ¿cuánto creen ustedes? En el Antiguo Testamento, si ustedes cuentan todos los diezmos que daban al año, ellos aportaban el 23.3% de sus ingresos. Con esos ingresos sostenían el templo, los levitas, los sacerdotes, así se mantenían ellos. Ahora el Señor, más que el monto, Él ve el corazón. Y este es uno de los pasajes que repetimos constantemente cuando hablamos de la ofrenda en los servicios en español. Segunda de Corintios 9:7, mira lo que dice Segunda de Corintios 9:7. Cada uno, es decir, todo creyente, cada uno dé como propuso en su corazón. Ya lo tenemos en nuestro corazón, ya lo hemos decidido, cada uno como propuso en su corazón, no con tristeza, sino con gozo, alegría, no por necesidad, no por un compromiso, porque Dios ama ¿a quién? Dador alegre. Dios tiene un favor especial para aquellos que dan con gozo para la obra. ¿Saben por qué no pasamos plato de ofrenda domingo por la tarde? Porque hay algunos que les tenía que dar yo un manazo para que soltaran la ofrenda. No se crean. No es cierto. Pero debemos de dar gozosos, alegres, con el corazón. Pensemos en todos los beneficios que el Señor nos ha brindado. Mire lo que dice Segunda de Corintios 8, versículos del 1 al 5. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículos del 1 al 5. ¿Ya lo encontraron?
¿Por qué en realidad no damos o no aportamos, como Pablo nos dice aquí, con esa pasión, con ese gozo, con esa mentalidad? ¿Por qué? El mismo Pablo nos da la respuesta en el capítulo anterior y usa como ejemplo a una iglesia. Miren lo que dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Un corazón alegre, un corazón que da para la obra sin ninguna carga. Es un ejemplo para los demás. Pablo quiere exhortar a los de Corintio a dar y usa a la iglesia de Macedonia como un ejemplo. Y quizás tú pienses, bueno, pues es que los de Macedonia pues tuvieron que dar. Se me hace que hasta dieron tristes o enojados. Mira lo que dice el versículo número 2. Que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su... ¿Cómo dieron ellos? Con gozo. Con gozo. Y quizás pienses, bueno, pues ellos dieron porque tenían mucho. Pues así hasta yo. Pero mira lo que dice el resto del versículo. Por su profunda, ¿qué? Pobreza. Abundaron en riquezas de su generosidad. Y quizás pienses, no hombre, dieron lo que les sobraba, pues no tenían mucho, pues ahí dieron lo que les sobraba. Pero mira lo que dice el versículo número 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Estos se esforzaron a dar mucho más. Pero quizás piensas, bueno, lo que pasa es que sintieron presión por Pablo y por las otras iglesias. Así hasta yo doy, pues ya bajo presión. Pero mira el versículo 4 lo que nos dice. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el... Esa es la palabra clave. ¿Cómo lo ves tú? ¿Una carga o un privilegio? Hermano, tienes para que el reino de Dios avance, contribuyes. Y querían ellos participar en ese privilegio de participar en este servicio de los santos. Y no como lo esperábamos. Pablo dice que se sorprendió de ver cómo ellos querían participar a pesar de no tener. Rogaban. ¿Cómo le hicieron para que les naciese ese deseo y gozo de contribuir? ¿Cómo le hicieron para tener ese deseo de sostener la iglesia, a los santos? ¿Cómo le hicieron para verlo como un privilegio y no una carga? ¿Qué puedo hacer yo para dar de esa manera a la obra de mi Señor y mi Salvador, para que otros escuchen del Evangelio, para que personas sean salvas, para que matrimonios sean restaurados, para que jóvenes sean rescatados por medio de la palabra de Dios? ¿Qué debo de hacer? ¿Cuál es el secreto, Pablo? Ahí en el versículo 5 te lo dice. Sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Cuál es el secreto? Se entregaron al Señor. Se rindieron al Señor. Vieron la vida desde una perspectiva diferente. Y ahora ellos querían contribuir porque su corazón estaba con Dios y no con las posesiones. Ellos aplicaron lo que hemos visto, entregaron totalmente su corazón al Señor, estaban consagrados a su Salvador, querían agradar a su Señor, entendieron que eran administradores de todo lo que Dios había puesto en sus manos y no les pertenecía. Vieron el ofrendar como un privilegio y no como una carga. Es deber de todo creyente sostener la obra del Señor. Es nuestro deber. Pero también tenemos otro deber. Y tenemos un deber ¿con quién? Con nuestra familia. Con nuestra familia.
Ve conmigo a 1 Timoteo 5:8. La Biblia enseña que el plan de Dios para la familia es que el hombre sea el principal proveedor de la casa. Lo vemos desde Génesis capítulo 3. La mujer puede apoyar, claro que sí, sin descuidar las responsabilidades de su hogar. Y lo vemos en Proverbios 31. Quien no provee para su familia es un pobre testimonio y viene a ser peor que un incrédulo. Mira lo que dice 1 Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Debemos de proveer para nuestra familia principalmente. Y en algunos casos también debemos de apoyar a nuestros padres y a nuestros abuelitos. Miren lo que dice 1 Timoteo 5 y más arriba ahí en los versículos 3 y 4. 1 Timoteo 5, 3 y 4. Pablo le dice a Timoteo, hey Tim, honra, es que se llevaban muy bien ellos. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan. Debemos de enseñarles. Nosotros como padres debemos enseñarle a nuestros hijos. Nadie se los va a enseñar. Aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres. Es una recompensa, es un privilegio nosotros como hijos recompensar a nuestros padres cuando se necesite, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Es deber de todo creyente sostener a su familia. Deber número 3 que tenemos como creyentes según la Biblia, tenemos un deber con él. Híjole, y vamos bien hasta aquí, ya salió el tío Sam. Dios es claro y nos pide que obedezcamos las leyes porque Él las ha establecido. Romanos 13 dice que todos nos debemos de someter a las autoridades. Romanos 13:1. Y Él las ha establecido. Miren lo que dice el versículo 6. Romanos 13:6. Por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Aquí nos dice Pablo que debemos de contribuir nosotros también. Es una ley pagar impuestos. Y luego dice, versículo 7, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que el impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. En una ocasión le preguntaron al Señor Jesús si debían de pagar impuestos en Lucas 20:25. Y él respondió, dar a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es deber de todo creyente también sostener el gobierno. Es nuestro deber. Hay otro deber y este es el deber número 4 y debemos de sostenernos a nosotros mismos. El pastor John Piper utiliza un término que ha logrado popularidad entre las personas y dice, tú debes de tener un estilo de vida de tiempos de guerra. Debes de tener un estilo de vida de tiempos de guerra. Y ciertamente estamos en una guerra espiritual. La idea detrás de este dicho es que este estilo de vida que debe de adoptar el creyente financieramente debe de adecuarse a una austeridad que no lo desenfoque de las cosas espirituales, de los abusos de las cosas, como cuando se está en una guerra, se está atento todo el tiempo. Esto evitará caer en codicias y en alejamiento de Dios. Claro, no debe de llevarse a un extremo
da la idea de que no seamos un tropiezo espiritual para otros. Es deber de todo creyente sostenerse a sí mismo, darse lo que necesita también. Hay personas que quizá no se atienden clínicamente por querer ahorrar cuando necesitamos atendernos también, porque sin salud es difícil servir al Señor y queremos servir al Señor. Tenemos un deber, un compromiso con nosotros mismos y debemos de ver cómo hacemos uso de eso. Y el quinto deber que tenemos es con el prójimo. Prójimo. Ve conmigo, por favor, a Hechos 20:35. Dios espera que sus hijos sean generosos. Pablo una y otra vez nos recuerda que debemos de dar, enseñar, contribuir. Mira lo que dice Hechos 20:35. En todo os he enseñado, dice Pablo, que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Nuestro salario no es nada más para nosotros, también es para ayudar a aquellos que están en necesidad. Pablo les recuerda las palabras del Señor Jesucristo, las cuales, por cierto, no las van a encontrar en ninguno de los evangelios, pero sabemos que las dijo el Señor porque Pablo lo dice. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es que, palabras favoritas de los boxeadores, ¿verdad? Más bienaventurado es dar a que me den. Alguien que da es más feliz, más gozoso que aquel que recibe. Ay, no tenemos tiempo, pero cuando tú das y ayudas, se genera un químico dentro de ti de un tipo de satisfacción. Claro, al ayudar también hay que ser sabios. Hablan seguido a la iglesia y piensan que como somos iglesias tenemos la obligación de ayudar a todos los que hablan, pero la Biblia enseña que debemos de ayudar primero a los de casa, como vimos. Hay que ser sabios al ayudar. Hay quienes son necesitados por algún tipo de pecado. Por un pecado están en esa situación y quizá el Señor los quiere pasar por ese desierto para que aprendan y nosotros queremos quitarles esa tribulación de parte del Señor. No es sabio, tenemos que ser sabios. Hay otros que quizás al ayudarles les está quitando una responsabilidad a otras personas. Ya vimos que los hijos deben de saber cuidar de sus padres. Y claro, ayudamos hasta cierto nivel, pero no quitamos una responsabilidad porque podemos hacer más daño que bien. Pero hay quienes están en necesidad, a pesar de que trabajaron, a pesar de que se esforzaron administrándose. Los vemos aquí que no fallan en su servicio al Señor, vienen, lo adoran. No son inconstantes, son personas que realmente están tratando de hacer las cosas como Dios manda. La Biblia nos dice que debemos de extender nuestra mano. El salario no nada más es para nosotros, es para compartir también con los demás. Miren lo que dice Hechos 2:44. Ya me pasé de la hora. Joder. Ya no voy a alcanzar todo lo que traía, pero bueno. Hechos 2:44. Cuando la iglesia es generosa en ayudar, cuando realmente ha creído en el Señor, mira lo que sucede. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Cuál es el resultado de haber creído verdaderamente y de estar unidos? Versículo 45, vendían sus posesiones y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Qué hermosas palabras. Sencillez de corazón, lo disfrutaban, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, ¿qué hacía? Añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.
Es deber de todo creyente apoyar a su hermano en necesidad, apoyar al necesitado. ¿Qué debo de hacer cuando me estoy administrando, cuando tengo mis recursos? Debo de recordar que tengo ciertas responsabilidades ante Dios y no las debo descuidar, porque eso trae la bendición del Señor. Tengo algunas preguntas de aplicación para ustedes. ¿Están listos? Sí. Eso. Casi les creo ya. No sé por qué no les creo, pero bueno. ¿Contribuyes económicamente en tu iglesia local como Dios espera de ti? ¿Contribuyes económicamente en tu iglesia local como Dios espera de ti? Siguiente pregunta. ¿Contribuyes económicamente en tu hogar? Y ahí les va todas de una vez. ¿Contribuyes económicamente en tu hogar, en tu país, en tu prójimo, como Dios espera de ti, incluyéndote a ti mismo? Estamos a punto de comenzar un año nuevo y espero que el Señor nos ayude con estas clases a ver la vida desde una manera diferente. La predicación de esta mañana nos ayudó una enormidad. ¡Wow! ¡Qué bendición en verdad!